Ya, estamos. Ya. Hola a todos, amigos de YouTube. Ya vamos a hacer la clase de clasificación no supervisada. Bueno, hice una cuestión súper breve, porque la teoría ya la pasaron hoy día en la mañana. Así que esto es algo nuevo que estamos viendo en el curso. El año pasado no se vio. Y básicamente consiste en eso, en clasificar o clustering sin intervención humana, entre comillas sin intervención humana, porque si le dejamos todo como a un algoritmo, no sé, nos puede entregar cualquier cosa. Así que igual siempre hay una supervisión al menos al dar las condiciones iniciales de que queremos resolver para nuestro problema. Ya. Primero, el software que vamos a usar es AutoClass C. Bueno, que es una clasificación, es tratar de agrupar algún vector o algún objeto según sus parámetros en clases. ¿Cuántas clases? ¿En qué se van a fijar estas clases? Eso lo puede definir uno, o en este caso usar un enfoque bayesiano que lo que trata de hacer es optimizar la probabilidad de pertenencia en un grupo a posteriori. Es decir, si yo elijo digamos ahora vamos a trabajar con cuencas, así que de aquí en adelante voy a hablar de cuencas. Si elijo una cuenca y tengo un set de parámetros, quiero saber en qué grupo podría pertenecer, en este caso para buscar similitud hidrológica, que es el enfoque que le estamos dando a la clasificación. Entonces lo que hace el algoritmo es maximizar la posibilidad de, de achuntarle a qué grupo pertenece. Sin intervención humana, porque la intervención que tenemos nosotros es decirle qué parámetros son los que considere para que realice dicha optimización. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de similitud hidrológica, vamos a tener nuestros parámetros geomorfológicos, nuestros parámetros climáticos, etcétera, los que sabemos a priori que influyen en el comportamiento hidrológico de una cuenca. Y eso es como la parte más importante. Bueno, el AutoClass entonces es un algoritmo no supervisado basado en clasificación bayesiana que trata de maximizar la probabilidad a posteriori. Entrega una de las grandes cosas que tiene este programa, a diferencia de otros, es que de manera automática, optimizando también, calcula el número de clases que uno pueda definir. Este problema, por ejemplo, si yo quisiera como maximizar la probabilidad de achuntarle a una clase, un algoritmo común y corriente lo que haría es que generaría una clase por cada objeto. Y ahí me aseguraría con una probabilidad del 100% de que va a caer en esa clase. Pero en este caso nosotros no queremos que eso pase. Y eso es una de las ventajas que tiene este algoritmo. Se pueden usar valores reales, puntos flotantes, o discretos, strings, booleans, etc. Y el algoritmo igual puede resolver este tipo de problemas. Puede también trabajar con matrices que tengan falta de información. El crecimiento en el tiempo del algoritmo crece linealmente con la cantidad de información, lo que es muy bueno. Generalmente en los problemas de optimización los problemas crecen de forma exponencial, lo que nos limita bastante con las capacidades de cómputo. Y no sé qué más del resto, son cosas que quizás no entiendo tanto, pero bueno, tenemos reporte, etcétera, y predicción con un set de entrenamiento. Esto se basa en, primero, agarrar una base de datos, entrenarla para generar las clases, solucionar el problema de optimización, y luego puedo entonces testear con algunas cuencas para ver cómo anda el algoritmo en cuanto a su clasificación. Ya, entonces esto lo voy a pasar rápido, pero después lo vamos a ver más lento cuando estén en su computador instalando el programa. Aquí hay algunas instrucciones para el compilado. Esto está en C, C++. Por lo tanto hay que, primero que todo, darle los permisos, que para eso es el chmod. ¿Han usado Linux algunos acá, cierto? Sí, creo que... Dani ha usado Linux y el Ulises también. Perfecto, ustedes van a ayudar a sus compañeros también. Pero claro, primero el comando chmod, por ejemplo, el que le da atributos, o sea, perdón, le da permisos a una carpeta. En este caso se le va a dar a un archivo que es el loadac, que es el compilador. Finalmente se compila con este comando
estos símbolos de porcentaje no son nada, no hay que considerarlo. Y luego al compilar con esto, ya queda como ejecutable el archivo autoclass, que va a ser nuestro ejecutor de programa. Si uno lo ejecuta nos va a entregar, por ejemplo, las opciones que tenemos. Si yo aquí abro una consola, yo aquí tengo autoclass y yo ya compilé entonces si ejecuto el autoclass me va a decir eso. El autoclass tiene tres grandes funciones. Uno es el search, que lo que hace es justamente resolver el problema de optimización para definir clases de una base de datos que le vamos a entregar. Aquí están, por ejemplo, así se ejecuta autoclass-search. Y estos son todos los inputs. Un db2, un hd2, un .model y un .sparams. Ahora en la siguiente diapositiva voy a explicar qué es cada uno de esos archivos. Aparte tenemos la función report, que lo que hace es que luego de que soluciona esta función de optimización, nos entrega un reporte. ¿Qué cosa queremos que nos entregue el reporte? Esto va a ir en el archivo rparams. Y finalmente la función predicción, que es la más importante, que es que si nosotros le entregamos una base de datos y el set de entrenamiento que se generó al hacer el search, nos va a decir a qué categoría pertenecerían nuestras cuencas y con qué probabilidad, por ejemplo. También va a depender del params, de este archivo parámetro. Y ahí sí, ya. Bueno, esto es lo mismo que está mostrado en la consola, así que no... ¿Qué queremos lograr con esto? Este es un resultado del balance hídrico para la zona sur. Se tenía todo este número de cuencas. Todas estas cuencas son cuencas Camels, que tienen información fluviométrica, y se separaron dependiendo de los atributos. Nosotros aquí al ojo podemos ver qué parámetros podrían haber sido considerados como importantes. Por ejemplo, la cota. Vemos que aquí en la parte alta, en las cuencas de cabecera, todas están del color verde o amarillo. Un poco más abajo también están más azules, entonces uno tendría a pensar que la cota es un parámetro importante en la clasificación, o etcétera, la orientación, etcétera. Aquí por ejemplo tenemos más colores en esta zona, pero en fin, eso lo va a entregar el reporte. ¿Para qué se utilizó en este caso, en el balance hídrico? Es porque se tenían modelos hidrológicos calibrados y para hacer transferencia de parámetros, es decir, para poder modelar en cuencas sin información fluviométrica. Una técnica que es bien utilizada es ver qué cuenca es símil, utilizando esta metodología. Entonces de esa cuenca que es símil se le traspasan los parámetros del modelo, con los que fueron previamente calibrados, y se ejecuta el modelo, y de ahí para adelante uno le crea el modelo y dice, ya, esta es la verdad, o no sé, o puedo probar con varios sets de parámetros y voy a tener como una barra de incertidumbre a lo mejor de mi resultado. Pero hoy por hoy es una herramienta bien usada en modelos, se llama Large Scale Hydrology, como cuando uno modela cuencas pero de asientos. Ya, este es el archivo db2, lo pueden abrir en sus computadores igual. La carpeta que vamos a usar se llama test 2019 y ahí vienen los datos, si quieren. Esto está escrito en C. El signo de exclamación y punto y coma son comentarios. Entonces lo que está como subrayado en rojo, esa es la información que va a ser leída, que son los datos. Es mucho más grande el archivo para abajo, tenemos no sé, cientos de cuencas o cientos de píxeles en el caso, porque estos son modelos que corrieron con Vic. Y si ven, por ejemplo, ya tenemos aquí primero un ID. Cada fila de esta base de datos es una cuenca o un píxel de Vic.
pero pensemos que es una cuenca. Luego, separados por coma, vienen distintos números flotantes que son parámetros. Precipitación media, cota, etcétera. Son muchos parámetros que... Y si se fijan acá, por ejemplo aquí tenemos DJF, que debe ser diciembre, enero, febrero, que es cuando están los mayores caudales. Y aquí junio, julio, agosto, que por ejemplo que es cuando está la mayor cantidad de precipitación. Si se fijan, estos son ya valores como strings, que son discretos. Pero el programa igual puede trabajar con estos. Ya, entonces, claro, esto como que se ve un poco desordenado porque no se sabe qué cosa es cada cosa, y para eso está el siguiente archivo, que es el HD2, que nos dice qué es cada cosa. Por ejemplo, y está acá. Bueno, aquí en el HD2 hay algunas configuraciones como el separador de listas, en este caso, o el número de atributos, 28. Y luego abajo, en el archivo, va uno por uno de los 28 atributos que están definidos acá arriba, y va diciendo primero qué tipo de atributo es. En este caso son todos reales los primeros, pero ustedes cuando abran el archivo van a ver que hay otros que dicen otras cosas que son correspondientes a los que eran enero, febrero, marzo, o sea, que eran strings. Y el primero dice dummy porque es el ID de la cuenca y no es considerado. Ya, se le define también el nombre aquí como tercer atributo, en este caso la latitud, la longitud, la elevación media, etc. Y estos valores se dejan por defecto, pero que tienen que ver un poco con la distribución de probabilidad, entiendo, de cada parámetro que va a tomar. Luego, el otro archivo input importante es el modelo, .model. Nuevamente aquí tenemos puros comentarios, y aquí en rojo tenemos, por ejemplo, dice ya, model index. ¿Cuándo inicio mi indicador? Es como Python, en 0. 0 es el primer elemento, 1 el segundo, etc. Y luego el número de líneas que va a leer de este mismo archivo, 4. O sea, 1, 2, 3, 4, estas 4. ¿Qué dice? Ignore todas estas columnas. O sea, en el balance, por ejemplo, se trabaja con una gran matriz, pero si yo no quiero considerar ciertas filas, ciertas columnas, digo, del punto DB2, las pongo acá. Que no considere, por ejemplo, el índice, que yo creo que está de más puesto acá, pero igual el ID, ¿cierto? Y algunos otros atributos que no quiero considerar. Creo que esta era la longitud, por ejemplo. Que no, y etcétera. Y luego se dice single normal CN, esto es tipo una distribución de probabilidades que se le va a asignar a todas estas columnas. A la 1, a la 3, a la 6, etcétera, hasta la 16. Single normal CM, 17, 19, 21. A ver, la siguiente voy a explicar qué es cada una de estas cosas. Es decir, para ciertos parámetros voy a usar ciertas distribuciones de probabilidades, para otros parámetros otras. Y single multinomial, que por defecto, todo el resto que no puse acá en esta... Aquí dice ya, single multinomial, como modelo discreto, con missing values, single normal CN, o sea, distribuciones normales, sin missing values, CM, con missing values, y multinormal, bueno, esta creo que no la estamos usando, creo que es una normal covariante que no sé muy bien en realidad qué es lo que es, pero en fin. Ignore los puntos que no voy a considerar, las columnas. Ok. Esos son lo más importante. Luego, el search, la función search, que era la primera, pedía un sparams, que es un archivo bien cortito. Se ve súper mal el azul ahí, pero no importa porque son comentarios. Pero al final son estas dos líneas nomás las que queremos, que es por ejemplo. Mira, estamos en la línea 200. Si ustedes ven este archivo, desde la 1 hasta la 200 más o menos, indica qué cosas le puedo entregar a este archivo como configuraciones. Estas son las que nosotros usamos, que son mínimas, que es el número de tries. El algoritmo de optimización funciona como por ciclos, por lo tanto le vamos a decir, dame 1000 ciclos. Originalmente habían 100.000 en el archivo que me pasaron, pero yo lo bajé a 1000 porque si no iba a estar calculando esta mañana. Y nsave 5 quiere decir de que de todas las iteraciones, esto va a ir convergiendo,
solamente voy a guardar las últimas 5. Podríamos guardarla una solamente, pero en fin. Hay también, si leen la configuración, también hay criterios de convergencia que podríamos poner en vez del número de intentos, etcétera, pero esto vamos a usar por mientras. Pueden ir explorando también los archivos ustedes por su cuenta. Ese es para el search. Y para el report o para el predict, que son las otras dos funciones de AutoClass C, tenemos este otro archivo que es el que nos dice ya repórtame estos parámetros como en mayor detalle, el 2, el 5 y el 6, el número de ¿cómo se llama? De iteraciones, 5, o sea, considérame las últimas 5 iteraciones de convergencia, report mode de data, que eso no se cambia, y bueno, esto para los headers del reporte que te genera, etcétera, y esto no se usa porque está comentado. Y ya. Entonces, vamos a... Bueno, esta es la actividad que propongo para que hagamos. Vamos a correr un caso de ejemplo, vamos a analizar los resultados de este ejemplo y cuando estemos listos con esto, la idea es como avanzar en el examen para que vayan tomando no se ha subido el examen todavía, pero bueno, pero ya sabemos a priori que lo que va a hacer es ver similitud hidrológica de las cuencas que aforamos, que son Yerba Loca y, bueno, Leonera no lo aforamos, pero podríamos quedarnos con Yerba Loca, por ejemplo. Y vamos a ejecutar entonces este algoritmo para encontrar cuencas símiles y así hacer, puede ser transposición de caudal, etc. Entonces la idea es también avanzar en esto, teníamos una lista súper larga de parámetros para calcular esto, pero esa lista no la vamos a tener seguramente para la cuenca que estamos viendo, porque en el punto que aforamos era más alto, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué información contamos y la idea es como que empecemos a construir esa matriz de datos con la información que tenemos para después usarla en el examen. Eso. Voy a dejar aquí los primeros pasos para que... o lo vamos haciendo también lo vamos haciendo mejor, ¿cierto? Ya. Y vamos parando con cada duda. Etapa 1. Ya, primero que todo... La boquita. Hay tiempo. Sí, yo soy medio apurado a veces, No te pero apures tanto. me dicen no. La idea es que terminen su examen ahora. Y lo entregué. A las 2. Ya, primero que todo, abran su máquina virtual con Linux. Ese es el paso 0. O sea, primero que todo, la gente que no Sí, tiene perfecto. Ya tení... Justamente. Oye, quería explicarlo acá, mira, para que te puedes conectar y explicar cómo hacer eso, porque no todos saben. ¿O no? ¿Sí? ¿O todos saben? No, dale. No, dale nomás porque no tiene el cable. Ponle un nombre cualquiera que queréis. Después tenéis en tipo Linux y versión ¿Cómo está? y ahí no sé. Ya, pero ahí hay que usar un archivo de disco virtual. ¿Y qué chasis que tenías que instalar dos web? Sí. Ya. Que no es el... Sí, ese. ¿Y ocupar esta RAM? Y ahí tiene que poner esta actividad. Agregar. Y tenéis que meter el archivo que está dentro del 64. Cuando hagáis eso, cuando prendáis tu máquina virtual, trata de cerrar todo. Porque ocupa súper altos recursos. Y se te va a quedar pegado. Sobre todo el explorador. El explorador ocupa mucha RAM. Pero después le podéis restaurar. Sí. ¿Pero por qué se le pone acá iniciar? Dale, estoy listo. Iniciar. Eso sí, no sé qué será. Yo pensé que todos estarían corriendo ya la máquina virtual. Igual el programa corre en Windows y es Mac. Oye, pero si tú tenés Mac. Ay, es de Mac.
el Mac debería hacer exactamente lo mismo. No tenéis para qué hacer la máquina virtual. ¿Pero de qué? Que en Mac no es necesario hacer la máquina virtual. Voy a hacer. Mac está en Linux, ¿tú sabías? ¿En serio? Entonces tenés que ¿Por abrir qué no la. me avisaste antes? Descargué la weá como de 8 GB. ¿Qué me exagera? Sí, se exagerado. Abre una terminal, a ver, prueba. ¿El 74 bits? ¿O el AutoClass? No, abre una terminal. ¿En español? Tecla Windows T. O tecla Linux, esa. No. O Xterm, creo que se llama. ¿Pero qué es la ¿O terminal? no tenía instalada la terminal? Yo creo que sí. ¿Qué es la terminal? ¿Es? ¿Con consoles? No sé. No sé nada. Escribe con un buscador de. Ah, lo viene español. No, es una con X. Y ahora ya ándate a la carpeta donde estoy. No, ahí. ¿Ya? CD. ¿De dónde lo tenía guardado? Yo creo que en mi casa. ¿No sé dónde tenía la carpeta? No entiendo. ¿El autoclase? Ah, está descargado. Ya, entonces me detallas, ponele eso. LS, para ver. Library. ¿Dónde? Está bien, lo meto a esa carpeta. Escribe CD downloads. Mayor para la CD autoclase. Como hice el CD, AutoClass. No sé cómo le van a dar Ah, con minúscula AutoClass. no, yo esta semana no, que esto voy a ya, con Witch. Uno no ha seguido ayer, pero como había hacerse la clase Tienes que dejar esa. ¿Cachai? Tengo que escribir eso. Sí. Está apagado. Pero si tiene. Yo creo que va a funcionar, ¿no? No, Igual yo se la idea es que compilen para que sepan cómo compilar, pero yo se los pasé ya compilado, igual lo podrían llegar a usar. Ah, ya, yo quiero llegar y usar. En la máquina tienen alguna Y siempre lo importante, recuerden que para ello la máquina mecánica. La siguiente, que ahí uno no se puede salir a aprender y bueno, yo la cerraba. Ahí lo cerró, ¿no? No, el computador me dijo, programa que la computadora, punto de la regla. Sí, pues, señor. ¿Y la clave? ¿Tú fuiste la que se baja de la máquina? Ahí estamos. Deja buscar la clave. Ah, pero esto es como tú. No, pues si Linux es bacán, pues. Te puedes bajar la máquina virtual así como legal, gratis. Pero no caché que tenía clave del usuario. Pero seguramente el mismo nombre la clave debe ser la misma del usuario. ¿Pudiste hacer eso? Estoy descargando el otro. ¿Qué estoy descargando? Ah, el programa, el GCC. Sí. Sí, igual es pesadito. No, me le quedan 1 minuto.
terminal. Ah, te- O control T también puede abrir una. Está chiquitito, pero me funciona todo. Ya, ahí, esperen porque ahí. Pero descargan una cosa. Pero después, ya. Sí, sí, o sea, la carpeta. Sí. Oye, pero tienen que tenerlo en el espacio Linux. Po. La ¿Qué cosa? carpeta. Sí, pues. Oigan, no, pero tienen que tenerlo en el espacio de Linux. Aquí descarguenla. Ah, lo logré. La contraseña es osboxes.org. La misma que el usuario. Ya, bacán, gracias. No, para la máquina virtual. Uy, esto es. Me WhatsApp. Perfecto. El. Qué raro. Mira, es como tener otro editor. Es como tener otro. Es tener otro computador. Güey, Exactamente. eso significa que siempre pude tener jefas en Mac. Sí. Yo tendría que- Ya, pero gracias a él al menos un año antes de mi clase. Yo no tendría un Mac. It's done. Done. No, pero sabes que. Por ejemplo, para la pasantía que hice en California, todos usan Mac. Todo. Por eso yo cacho ¿sabes? Lo que te dije, porque me tocó usar la wea Excelente. y pelearme, cabecearme con el Mac. Estupendo. Me cargó. ¿Y por qué tú usas Mac? Y son gringos, po. Hoy está todo grabado. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo se abren las cosas aquí? Ya. El software se instaló y ahora qué. Abre un explorador. Lo más fácil es bajarte la cuestión desde ahí, porque si ya querés compartir la carpeta y todo, no sé si puede ser más hueado. ¿Tú ya tenés baja la carpeta? Sí. ¿Ya fui a abrir? Y tienes que darle buenos recursos. ¿Tú le pusiste el por defecto? No sé, creo que le subí un poco, pero no. Ah, ya. No sé tanto. Sí, la verdad. No tengo ningún. Yo creo que sí. ¿Cuál es? Configuración Ahí está, ¿no? ¿De dónde tenés tu cuestión? Sí, dale casi toda tu RAM, no sé, 70% de tu RAM y cierra todo tu computador. La mitad igual está bien. ¿Le doy más? Sí, Tengo todo en perfecto. Pero igual por mí. La 64 para la Punto hacer permanente. Pregunta. Entonces, ¿qué se debería preguntar? Para compartir la cartera. Y si no, bájate la cartera. Pero igual si yo encontraba un paso. Luego ya me descargué lo que sea que. ¿El GCC? Sí. Sí, es que voy con. Es que sí se puede, ¿verdad? Pero lo más simple es hacerlo de. Dale, sigue con eso. ¿Pero qué? Ah, tengo que escribir eso más. Se ve. CHMOD, U más X. Hasta ese Lolito. ¿Cuál Lolito del El porcentaje? del CD. Lolito backslash. No, o sea, es que eso es donde tú tengas tu carpeta de autoclass. No autoclass, autoclass no. Ah, ¿puedo ver tu clase, no? No, pues ya está ahí, pues. Ya hiciste eso. Sí, creo que sí. Bueno, Sí, estoy en autoclass. pon PW. En autoclass. Y ahora el CH mod, ¿no?
Sí, trata, yo no sé si va a funcionar eso, pero trata. Pero tal cual como estaba Sí, después. chmod u más x, espacio más x, espacio, load. ¿Y descargaron las cosas en este espacio? Es que estoy ocupando como el terminal del. Ah, entonces tú también. Ya. No sé cómo funciona. Pero el CH. Ya, pero tú digo No, que parece se- que es 4. Sí, lo estoy tocando bien. Ah, ya. ¿Grabaste la 32? No, aquí la 34. No. ¿Computador de 64? Sí. Uno aparece aquí, sí, no aparece. Felipe sabía. Bueno. Sales. ¿A ti sí te funcionó? ¿Le bajaste el link que yo mandé? ¿Y cómo lo el 9? ¿A qué abrirlo? 34. Qué raro la máquina. De mala. No, pero hagamos una. Accelerating the base of engineering and science. Ahí tienes. ¿Deberías estar hablando de eso? No aparece la opción de Ah, porque es un grupo Windows. Estaría difícil que Ah, no, igual te creo que lo puse un poco. Ah, ¿Por qué con la violenta? creo que instalaste el GIF. Ah, como siempre. ¿La otra página? Nunca usó Ubuntu. No le pasó, se supone que tenía que ser una tarea en Ubuntu, pero le hizo nunca. No, pero en verdad, o sea, igual para abrir, porque la verdad es que tú descargas como una máquina virtual y además descargas como un sistema operativo. O sea, no un sistema operativo, pero un web. Entonces tienes que abrir primero la máquina virtual y después abrir la máquina virtual para abrir el otro archivo que descargas. Pero yo aprendí en YouTube, pero no es muy difícil, es muy fácil. No sé si se descargó o no. Y ahí no te prende. Pero ¿cómo voy a descifrar esto? Sí. Pepo, ¿cállate cómo descargar otro video? Pepo. Pepo. ¿Qué? Sí. Sí, el mismo, ¿no? Sí, del 6 para adelante son todos 64. Sí. Bueno, eso pensé que yo. Pero otra carpeta. O sea, tenía el... Oye, mi mamá le dijo a subir la otra pregunta al culiado. Yo se lo hago, me caen en lo Ahora las 12. Sí. No, porque tenía que subir la tarea como de... No, perdón, la pregunta extra que Dice la junto con la tarea iban a hacer con todo. Y dijo, no, la voy a subir el viernes. Así que La vamos a verdad hacer es eso es clásico, como el mercado. Que va a ser menos tiempo para nosotros después hacer otras cosas. Ya tengo todo listo. Hasta el 15. No, de diciembre. Sí, pues hasta el 18 de diciembre puedes mandar la evaluación parcial. ¿A cuánto le está funcionando la máquina virtual? ¿A ti? ¿A ti? ¿Te igual te está funcionando, no? Porque no me cargó el load hace, me dice que el comando no lo encontré. A ver. Porque puse el chmod, me descargó y el load hace me sale como comando chmod. O sea, el profe dijo que iba a ser como horario de consulta. Ah, porque no está ahí en la carpeta. Pero la semana pasada dije como sí, no sé, no me acuerdo qué día era. Sí. Sí, como el día que iba a hacerlo y como ya no. Igual no hay nadie, pero...
qué lo hace? ¿Y qué eso decía? Ah, porque se equivoca así. Punto, guión, lo hace. ¡Ah! Ah, pues está en link. Ya, mira. Me bajo la máquina porque somos Y ahora, Ah, de la máquina pero sí, porque se instala como. ¿Qué? esa unidad es una opción. ¿Se quedó pegado? ¿Cómo era el día? ¿Cómo va? Mal. Ya, vamos a ver qué Porque pasa. no, ese directorio es. Ese directorio no es tu directorio donde tú tenías guardado el autoclass, po, ¿cachai? Esto es ruta tuya, autoclass. ¿Cachai? No sé dónde lo tengáis tú la carpeta autoclass. Tenéis que llegar allá. De hecho voy a hacer clic. Si ponéis María, ¿no puedo hacer sinfonía? ¿Crear un disco de la ahí me tenés que meter ahí ya está. Agregar. Y le metí el archivo. Lo que viene después. Y de ahí para adelante, o sea, Métete si ya conocí si conozco la ruta, lo otro es como para todo. Sí. Sí. Y aquí voy a poner, porque esto es punto así. de y ahí sí. inicio. Ahí. Ya, fijo, hagamos grupo nomás. Ya. Grupos. Grupitos. Ya están los dos. Yo creo que ahora dale acceso a esta aplicación. Creo que me van a hackear, weón. Quiero acceder al micrófono. Oye, Dani, ¿y tú no puedes compartir tu máquina? No, tu máquina. ¿Y qué es? ¿Qué vas a hacer? No, tu máquina completa. Un disco duro, ¿Debe ser como un derivado del Linux? Sí. ¿Con Mac? Que aparentemente eso, bueno, yo tengo más. un disco duro. Yo tengo un disco. Ah, y es la misma contraseña. Es osbox6.org. No, pero ahí lo cambié. Debería haber visto como el fondo de pantalla. You have the auto keyboard option turned on. This will cause the Sí, victim. mira, me dijo eso. ¿Ya está la uno? Caga, raro. Sí. No puedo cerrar nada. No, elimina el archivo, no le deis que está por ahí. ¿Se demoró mucho en cargar? Ya. Que no sea Ah, pero es que parece weas abiertas. Sí, sí que no funciona eso. Yo confío en ti. Dale, caliéntate. Empieza a correr. Ahí salgo. Ya, vamos. Take. Y ahora aquí todo cargando. Tienes que cargar todos los archivos de nuevo acá. Mira, cuando confías, entonces está ahí, al final se te crean todos los puntos y ahí listo. ¿Ah? Ya están haciendo cosas. Es porque esa es la carpeta, pero si ya está ahí adentro es así nomás, ¿cachai? ¿En dónde hay que poner esas cosas? ¿Cómo? En tu terminal. ¿Ya? ¿Está ahí listo? Sí. ¿Está en tu carpeta? Sí. Autoclass. Mira, así Shift, clic secundario. ¿El de acá? Sí. Y ya, Open Internet. Eso es como para. Ya está ahí. Ya. ¿Está ahí? Ya está ahí en la carpeta. Entonces ya puedes pasar a la segunda. Es para darle permiso. O sea, el chmod. chmod, que va que decir. Pero para darle permiso. Sabes que creo que te doy a ti porque te está demorando mucho. Busca el DDI. No, no, no,
Esto es ridículo. Ya, oye, yo voy a tratar de aprender esto en mi casa igual. Ya. Pero por receta estoy dando. Ya. Oye, si le dais doble clic, eso. Ahí está. Ay. Chao, no. Lo encontré. Chao. Ya lo tengo. Ya. No, parece que si tenéis que soltar la máquina después. Ay, falta el mundo. Oye, tú primero le hacías una máquina nueva y ahí importáis el DDI, ¿cierto? ¿Y lo exportaste como DDI o como BF? Pero sí me acuerdo. ¿Por qué no yo le doy acá? Me debería aparecer el 64. No sé por qué no aparece. Sí, a mí me eso es raro, a mí me aparece muy raro. Ya. ¿Cómo es esto? Ahí no. Ay. ¿Será? Sí. Es que claro, aunque tengáis otra... ¿Y por qué tienen este problema? Ah, la raya. Quería hacer la raya. No, no search file. Pero que no existe el VirtualBox no existe el en esta versión, solamente sale 64 veces. Sí, pues la máquina no está en código, no puede instalar, se sale sola. Sí, Eso, y eso tienes que eliminarlo acá en el programa. ¿Pudiste prestar la máquina? ¿Sí funcionó? ¿Tampoco le No sé cómo así. Me cojo. Cote. Cote. ¿Sí va a funcionar? Claro. ¿Qué es lo que te dan? No, pero está ahí, va a ir mejor que el ¿Cómo va? Me dice que load AC no existe. Sí. Porque primero fíjate si está lo hace ahí. ¿Con Jerez? Bueno. ¿En cuál dice que no existe? Ese sí te funciona, ¿cierto? Ah, vale. Sí, porque la entregaron el viernes tenía 72 horas en la Es lo mismo que tu tape que pusiste en ese era un cliente, ¿o no? Pero ya. No, No era como OSBoxes.org.
banco, después no me dejó entrar y me puso más veces que la dije. Así que soy una crianza. ¿Y para qué se instala el CSH? ¿Y el que ejecuta las cuestiones? Oye, era muy terrible intentar seguir haciéndolo con el terminal de Mac. O ya, no puedo. Hay más avanzar. ¿Por qué? Porque ya llegaste a la terminal. Pero ¿No están esas diapos? Sí, yo pensé. ¿Ah? ¿Esas diapos dónde están? ¿Están en la cartera que compartí en la primera auxilio? Ah, ya se repetió. Ah, pero se la subo. es que ya, primero después me dijo, no, ocupa la terminal, luego me dijo, no, ocupa la máquina virtual, la máquina virtual. Todo culpa del FEPO. Todo culpa del FEPO. Siempre. No, porque el Pepo me dijo, el Pepo me dijo. Ahí está la presentación. No sé si se regala. Algo más le está pasando. Chile, ya no sé qué pasó con esto. Sí, ya no pienso eso. Ya. Sí. Ya, pero Por favor. 10 minutos más. Ya, si no lo hago yo del computador para que vean cómo funciona la cuestión al menos, ¿no? Sí, mejor. Pero Ya, igual se pueden hacer grupos ya de hasta las 12:20, sí, porque los que están tampoco han llegado. Vamos lentito. ¿Cómo va ahí, Ulises? Ahí está listo. atrapado en esa parte. ¿No? ¿Sí? O sea, después de eso no hizo nada. Creo que tienes Ya, Ulises. Ahí está. ¿Y qué le digo a este po? Cuando ya descargó el CSH. Ahora sí es punto guión. Se necesite sudo. Oye, ¿y este programa es como gratis? Sí. ¿Y se descarga Sí, una página o sí. te lo... Ya. ¿Lo descargaste de una página? O... Sí, de la NASA. Ah, qué bueno. De la nada. Ya. Entonces, ahora tienen que. En la carpeta. Tienen que ver los archivos. Correr. Search. Punto guión, correr search. Editar. Editar archivos. Correr search. Ahí está por ahí. En la carpeta. Correr search. Correr report. Correr. Predit. Sí. No, sí. Pero para que el Ulises vaya. ¿Pero cómo se ingresa? ¿Cómo? ¿Cómo lo ingresa acá? ¿Cómo lo abrí? Gedit. Escribe Gedit. Gedit es un editor de texto. Sí, espacio. Correr. Search. ¿Sí? ¿Se te abrió? Ya, mira. Como una... Como poner la ruta. Esto es test 2019. Eso. Esa es la ruta que tenéis que poner. Porque ahí está el archivo. ¿Cachai que está puesta otra ruta? Test AutoCAD 2019. Tenéis que poner test 2019. Fíjate tu carpeta, pues. Ya. Igual explora un poquito la carpeta, ¿cachai? Para ver qué es lo que hay en tu carpeta. Supongo que era todo lo que había puesto para que apareciera esto. Para aprender. Necesito muchas cosas. Ya se me olvidaron. Y le decía. Solo el... Bueno. ¿Quiere que sea test AutoCAD 2019? ¿Tiene que ser solo test 2019? ¿Y cómo llamamos este? Así nomás. Y Gabriel no se ¿Está bien? quedó como borrando. Ok. No, me quieras downloads. CD, current directory. Y ahora llamo el CD. Sí. ¿Qué ruta tuya? Y a todos los que dicen que están... Igual están a un paso de correr la opción. No, ahora sí o sí les va a funcionar. ¿Y ahora le damos este? No, tienes que editar de los tres, edita la ruta. Ah, de los tres. ¿Cómo se Sí. puede guardar? Ah, save. Control S. Save. ¿Pudiera? Aquí va Esto no va a ver. Ahí está, lo van a
Ya, deja cachar. ¿Cuáles son los tres que hay que editar el report? Search, report y qué más. Search, report, search. Todos los correr. Correr search, correr report y correr. ¿Ah? ¿Cuál es ese? El último, corre. Predict. Oye, hasta la 1:15 tenemos la sala. Sí. ¿Voy a decir el cabello? Ya mira, a las 2:30 si estamos muy pegados, lo hago yo y lo muestro para que les quede en el video. Pero ustedes están a medio paso, ya están listos. Acá cuando corro el comando .guión Hardware visualization is enabled. Sí. No, es verdad. Ese es para buscar tu. No, estás como ejecutando un load punto tanto. Ya, entonces en ese espacio veamos si es que está lo que tú viste. Sí, ahí me sale. Una carpeta. Ah, ya. Hacerle PWD. Ah, aquí está, En user. Ah, PWD es para ver. Ya, lo uso. Es que el CD también. Ya. Ya, es que el Ay, ese ¿dónde? también. Ya. Ahí. ¿Tú quieres correr? Lo corres. No, están downloads. Ah, entonces ándate donde quieres ejecutar eso. Queda como Aquí, ese. CD downloads. Ahí veamos. Oye, ejecutaste, ¿cierto? Sí. Entonces debería haber. Oye, ¿qué hay que hacer después de ahí se Correr. Estamos como en un Correr. terreno. Y ahora sí abre autoclase. Ya voy a hacer una nueva. No. Espérame, déjame. Esta la diapo lo voy a copiar. Es que tiene que. Ahora ya están listos. Felicitaciones. Esto no se puede abrir. Voy a poner aquí al final. O sea, se puede poner más. Sí, ya. Correr Aquí para arriba. rutinas. O sea, que acá están como todos los Está ordenado, pues. Ahí están. Punto guión. Todo tu. No. Sí, Correr. yo me todos los días descargo el nuevo. Search. No, está el no. Ah, sí. Pero se supone que. Punto guión. Tiene un lugar. Correr report. Porque tengo una web que se llama Punto Internet guión. Bombito.com. Correr. Mira, ¿sabes qué? Voy a hacer Predict. de nuevo, pero Ahí está. Si corrí esas tres cuestiones, estáis listos. Permission que sepa que está ahí. Sudo. ¿Dónde dice? Una carpeta. Ah, es que lo puedo poner en el Sí, escritorio. anda. Hazle un chmod así como el que hiciste antes, pero ahora es el Sí, pues que tú conozcas. ¿Sabes que puedo ponerlo acá en el escritorio? Sí. Pero es que no sé cómo se llama después. No, el que salía acá, pues. Ya, lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá, lo voy a poner acá. Mira, es que para cachar cómo se llama, ya. Pero el archivo que estáis viendo. LS, tú quieres ver, LS es ver todas las carpetas que estoy en ese espacio. Ya. Ya, parece que no estamos andando. Puede ser necesario. Estamos como en como el gran directorio que tiene Mac. Ya, mira, aquí volví. Correr search. Aquí está. O cualquiera. Aquí está. Uno de estos va a ser. ¿Cómo va? Ahí, ahora sí, ahora sí un desktop. O sea, esto es como atrás. Sí. Ya, entonces ahora sí podéis poner descato. Y se le O sea, no sé, está haciendo cosas que entiendo. El contar sí, sí, pero mejor no lo voy a hacer porque me hizo algo raro. Sí. Ya. Está como tirando. Entonces ahora vemos lo que tenemos y vemos si es que ahora está tu carpeta. Que debería ser autoclass. Ahí está, autoclass. Ah, Entonces bueno, ahora se ve sí, después por incorrecto. autoclass y ahí Ah, el punto. ahí, eso. Entonces ahora en esto tenemos todo lo que tenemos. ¿Dónde me la Sí, como que la tiene atrás. Era lo hace atrás. Ah, y yo como que le puse ese. Perdón, sí, que yo hice algo, como que no sé. Ya, de nuevo. Dale. De nuevo. ¿Desktop? Sí. ¿Pero es LS o Mira, CD? hay un poco anterior. Ya, después vamos. CD autoclass. Ese. Ya, y LS, eso, perdón, me equivoqué. Ya, y LS, sí, LS es lo que tiene esta carpeta. Ya. Ya, y aquí tenemos todas estas cosas. Ya. Ya, y ahora veamos. Había que después de eso. Había.
puedo. ¿Dónde se puede mover este mouse? Ah. ¿Qué es esto, Felipe? Ah, ya. Acá. Ya. Ya, después de eso. Ya. Esta, mira. Abrimos la ruta de autoclase. Y ahora pone chmod. U más. Sí. chmod. U más x. Ah, Sí. U más X. Load-AC. Raya AC. Sí. Y te fijas que acá debería haber un load-AC. Ahí está el load.cc. Ya. Entonces estamos quieres como hacer? dándole permiso a esa carpeta, ¿cachai? A que Lo se forme. Ya, sí. Y lo va a poner. Mira, y de hecho ahora si lo vuelve a ver, lo que estaba en este espacio. Ahora hay otras cosas, ¿cachai? Ahora hay Según yo, uno no. mismo. Ya, pero veamos si es que sí funciona. Es que si no, entonces debería haber generado un ejecutable. Ese era. Ya, y ahora ponle ./load-AC para ver si Load. hace. Me sale command not found. Unrecognized Unix operating system. Ah, ya. Ya, a ver, una vez me pasó esto. Excelente. Y en vez de chmod yo puse otro. Puse, déjame, lo tengo en el WhatsApp. Y le puse como ch77. Qué bueno, porque esto siempre me hace. Siempre pasa algo. Yo creo que sí, es que hay varios como comandos. Según yo. No, ya, ¿tienes Cote, preguntas? O sea, como. ¿te puedes mover por A mí sí. Cote, ¿te puedes mover por Oh, pero. Ya, ¿qué puedo poner? Pon chmod. 777. Eso, ya, eso. Ah, En vez de U tanto, ya. agrégale el 777. Según yo, Entonces funciona más. sería ya. ¿Qué borro? Voy a ir acá así como con la. Ah, ya. Y ahí ponle 777. Fácil. Y. Dice nonsense file. ¿Qué es? Un más X. Felipe. ¿Qué quieres? ¿Qué pretendes con eso? Ya, pero veamos aquí. ¿Qué es lo que hizo? Pon ejecutable. Para ejecutar. Sí, y aquí ahí te pone. A ver, eso. ¿Sí? Porque lo que queremos que. Oye, ahí está. Que a veces se ponía hay un resultado con el CH más. ¿cómo era search? Ya, es que yo. Déjame copiar. El otro era. No, allá. Ya. U más X ya. Si quieres saber qué es. Ya, Es, creo, Ah, de command. verdad. Y luego Ya, ponlo. Ah, no, falta el. Tiene que reiniciar y apretar F8, F12, suprimir. No sé, ahí como que abajo te dice cuál tienes que apretar para entrar a la vida. Quería ver Pero ¿qué se hace después de Tiene que reiniciar el computador y entrar a la vida. lo último? Claro, si querés guardarle con alguien más conmigo, usuario y. sí, pues va a iniciar ahora. Sí, trata de reiniciar y un cachito. Que eso lo quiero. Es que hay muchas formas de hacer un Depende del inventario. computador, la marca, modelo. Ya, pero voy a intentarlo con el otro. Sí, ¿cómo se va la...? Ahí, son como Ya. 4 dedos para Ah, ya. Ya. Entonces... Ah, pero dice no se encuentra el file o directorio. Ah, o eso. A ver.
Si estamos bien aquí, estamos en lo H. Sí. Ya, entonces esto lo veo, pero Qué pena. ya, y ahora ¿Dónde te dice abajo con como por un segundo? No, Sí, sí, con la teoría que no. Pero cuando. Pero funcionó el CH, el lo AC que no nunca. oye, ¿Qué hora? ¿Cómo hay? Estamos acá. ¿Por arriba? no sé si le Acá. Ya. Sí, Échale un creo que ojo pasa eso, pero a los lo archivos que se generaron. ¿Pero cuál corriste el search? ¿O lo corriste todo? Ya, échale un ojo, mira, en tu carpeta, en el test 2019. Cuatro. Abre con clic. Es muy complicado, dice. Todos esos archivos que se generan, los test class, por ejemplo, pon test class data 1, no sé, o data 5. Acuérdate que pusiste 5 corridas, pero se guardaron las últimas 5 corridas. ¿Rápidamente corridas? Entonces vayan viendo así como las salidas que se le generaron como para poder ir revisándolas. Por ejemplo, hay uno que es un class y el otro que es un No, acá. case. Ah, Y le ponían al tiro ahí. Ya. Le va a tirar acá. ya. Ábrelo. Después eso van a tener que procesarlo en más, ¿El course in Bash creo que salía? en Python, en R. A ver qué Con Excel. Creo que salía HTML 777 más. Ah, Mac, ¿en serio? Sí, algo. No sé. Creo que debe ser algo. Using a Mac. Es que sabéis que no resulta el CHMod U más X para hacerlo ejecutable. Que a veces resulta el 77. ¿Y guión 7? Ah, mira, dice. ¿Guión? Sí. Pero igual no atributo de Ya, cubierta. ves. Ah, no es guión. No es guión R. No es Ya, el- O sea, pero con un archivo no. Pero Sin el aquí más, hay- sin el más. Sí, le he inventado cosas. Delete. Ay, ay. Ya, 7 y pongámosle. Es que acabamos de ver esto. No. No era Mac, era como ahí sale Thumb. Ah, sí. Ya, No, porque esa es la pregunta. Ah. Esa es la pregunta, esa es la respuesta. No, esa es como la carpeta. Pepo, pero esto se lo Dice que que ya funciona. de Linux. ¿Cómo dice? Estos archivos Sale ahí se como. trabajan con otras Que él cosas. quería buscar Thumb, pues. Eso, todos esos textos te los puedes llevar a Windows si quieres y trabajarlo ahí. O sea que estos son los Como que que llega tenemos que y tener le funcionan Sí, tirar así el- ¿está ahí? Sí, parece que sí. ¿Cuál te llama? Es dos clases plataforma. Yo lo voy a explicar ahora cuando Hay una- Pues ya, la clase cero. A ver. si te acordáis, yo vi como que algunos parámetros lo iba a explicar como más Igual detalle, tenés que ver como una siempre como las columnas. que tú tenías otra cosa. Ajá. Gauge, no, Smart. de su mínima drop fraction, ¿cachai? Y entonces, y ahí está la probabilidad de cada una de estas es una cuenta Ya. que quedó en la clase cero. Son 25 clases, creo, no sé cuántas quedaron. Ya, esa es la probabilidad de que como... Claro, que son todos los elementos que quedaron en esa clase y tienen ciertos atributos Ahí que te son seguro que no llega. voy a ir graficando. Y le vamos un poquito más. Y vale, eso. Pero la otra, porque es el flash y el otro es el Yo case. tengo más imagen, pero. ¿Y cuál es el necesario de data 1, data 2, data 3? Son las últimas 5 corridas de la optimización. Ya, ya. La 5 es la mejor. Nunca hice cuando tengo Pero no más, mejor. cuando tengo más. Claro. Y eso cuesta. ¿Y cuál es la diferencia entre que Ahí está la clasificación Ya, de pero todos los no lo convenzo. cuentas. ¿Ya? La primera, la última es la clase Ahí 21. Ya, ¿cachai? ya. Y ahí con las probabilidades. Y fíjate, cuando tienes 2, quiere decir de que tenía una Ya, probabilidad de estar en una clase, pero a la vez tenía, en la clase 3, por ejemplo, pero a la vez tenía una probabilidad baja si está en la clase 2. Ya. ¿Cachai? Bueno. Ahí. Ay, qué difícil. Ya. Y el menos R. Sí, no, sí está terrible esto ya. Me parece que fui muy ambicioso con las actividades que íbamos a hacer hoy día. Todo ya. Como siempre. Ah, no, el R estaba entre el CHMod y el 777. Ya. Ahora para ver. Pero no lo pongas, mejor apago. ¿Está ahí perdido? Ya. Y ahora, es que sí, es que la. El problema del logo, ¿no? Ese. A ver. No, o sea, es que como que todavía no lo haces ejecutable, eso es lo que pasa. Porque cuando tú tenés ya algo ejecutable, te va a correr, es como correr el programa, como Ya. abrir, ¿cachai?
Pero acá no vieron los ejecutados. Ya. Pero sigamos buscando otro código, mira. Pon Pepsimod más así como leamos otro foro. Ya, pero ¿dónde? De atrás sí. Y a ver. How to subscribe information. No, eso no. Es que tenemos que poner. A ver, pon ¿Tiene máquina virtual? ¿La tenés instalada? Me sale ahí esa información. Igual se me muere. si a lo mejor con esta no es 0, 7, Es que 5, por internet la casa no. Ya, pero más. Es que esas son las cosas que me gustan. Por ejemplo, R, leer, ¿cachai? Yo no tengo como una R. Sí, no como. Pero veamos si. En ese momento hay que mandar la gente, como forzar a chofer. Ya. Si no, buscar Mira. un modelo y ver que Máximo. Ya. El símbolo de permission. Pero es que el CHM es cualquier permiso, pero que nosotros queremos permiso de ejecutar. Ya, oye, Así que démosle todavía no entonces llegamos, parece. mejor y para mostrarles. Sí. Ya, chiquillo. Ya. Le voy a. Sí. Ya. Ya, después sí lo. Sí. Ya, bueno, no le pudo salir a todos. Habían problemas que están más allá de lo que yo pensaba que podía pasar. Por ejemplo, que ciertos computadores, desde su configuración, no permiten tener máquinas virtuales, como por seguridad. ¿Cachai? Y para eso hay que, como. Bueno, ahí el Beto estaba viendo que hay que modificar la BIOS. ¿Saben? Que es como la pantallita negra cuando prendí el computador. Para que permita esto. Bueno, si tienen preguntas sobre esto, lo podemos ver igual en el foro. En fin, bueno, ojalá si se pudieran poner cada uno con alguien que sí le funcionó, no sé. ¿A quién le funcionó todo esto? ¿Solamente ustedes dos? ¿Sí? O claro, para que... Sí, pues para que vayan viendo ahí que Bueno, el problema del Dani era que no encontraba el archivo que decía que estaba ahí. Y ese problema yo creo que es como de un problema de permiso de tu librería, cómo se instalaron. Así que a veces pasa. Y tu problema era que está en Mac y... No, tu problema es Pero, oye, ¿puedes ponerte ahí con los chiquillos para que vayan viendo? ¿O puedo leer acá? ¿Ah? Entonces no puedo leer. Sí, lo voy a mostrar acá, pero para que vayan viendo. Ya. Igual va a quedar grabado esto. No sé. Pásame tu documento, a ver si es posible. A ver si lo podemos pichicatear. Para que Ya. Miren, entonces, yo esto ya lo... Pongan atención, por favor, chiquillos. Porque ya están listos. Ya. Ya no pesca. Al comienzo dijeron que los videos la gente hablaba. Miren. Sí, está Yo bien. lo escucho todo, digo, a lo mejor está todo algo de... Sí, está bien, ¿no? Cualquier pregunta, por favor, háganla y todo bien. Sí, mira, yo primero lo hice esto en la carpeta Test AutoClass 2019 y a ustedes les dije que trabajaran en Test 2019. Si yo veo con el ES, la carpeta 2019, esa está en su formato original. Tiene solamente los parámetros, ¿ya? Bueno, ya les mostré cómo eran los archivos, así que no vamos a entrar mucho en eso. Solamente vamos a ver el model, test2, punto model. Chuta, esto es test 2019, test 2, model. Ya. Y aquí le estamos poniendo esto, que ignore tales filas y bla bla bla. Ya. No era ese. Era el params. Chuta. Ahí está. Ya. Le voy a poner solamente 1000 para que eso, si tampoco era esto. En fin, ya lo que tienen que hacer ustedes en sus casos es primero editar, puede ser usar Gedit o cualquier editor de texto. Ya lo voy a hacer con Gedit para que sea más fácil. Pongo Gedit y correr search. Y aquí me abre un archivo de texto y hay que cambiar las rutas a test 2019, que es donde están los archivos. Ojo que como yo lo estoy cambiando ahora y va a correr este tema, también se va a cambiar en la carpeta que les compartí.
así que ojalá que conserven la que ya se bajaron. Y ahí lo guardo con control S. Entonces, ahí lo cierro. Ya, ahora que ya tengo el correr search, puedo usar el comando cat para ver lo que dice. Y ahí se ve que ya están bien modificadas las rutas. Entonces simplemente lo ejecuto con punto slash, eso quiere decir como aquí, en este directorio. Y luego test2 correr search. Ya, eso. Ya. Y ahí empieza a correr. Y cada uno de esos es una iteración. Son mil iteraciones, así que se va a demorar un poquito. Creo que fuiste muy rápido. Pero está en el video. ¿No? ¿Muy rápido? Solamente que modifiqué la ruta y ejecuté el comando que está en la presentación. Ya. Bueno. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Hay Ya. un silencio. Y ahí ya está terminando, creo. Ya, por mientras. Entonces vamos a ir viendo el test 2019. Y con el comando ls-lt puedo ver las carpetas ordenadas. Entonces si voy al test 2019, ls-lt. Ya, y tenemos que se me generó ahora, porque son las 2:30, un test log, que es lo que me va diciendo que lo que va corriendo la otra rutina, pero todavía no está lista. Ahí está lista. Entonces, cuando termina con este mensaje, número de ciclos. Por ejemplo, aquí dice la convergencia, que convergió en todos estos intentos. Yo le había puesto que guardara los últimos 5, como eso lo expliqué al comienzo de la clase. Entonces, si ahora me voy al test 2019, donde está todo, voy a ver que se me van a haber generado con el -lt para ver. Ya, se me generaron estos 3 archivos: el log, que es información de las corridas, el .search y el results.bin. Por favor, no traten de abrir el results bin porque está en binario y les va a quedar la escoba cuando lo traten de abrir. Pero finalmente aquí están almacenados todos los resultados de los ciclos, de la optimización y las clases finales. Entonces, ya corrido esto, puedo volver y ahora voy a editar el correr report. Y en el correr report, de nuevo el mismo problema, que me lo puedo solucionar así mejor. ¿BIM es igual que GEDIT? BIM es un editor de texto. No funciona. Pero claro, yo le había dicho el GEDIT, sí. No, es mucho más complicado. Deberían usar el GEDIT. Y ya, y ahí modifiqué la ruta. Y entonces ahora puedo correr el correr report. Y ahí el correr report, como vieron, se demoró un segundo o menos. Y me genera esta salida. Desde acá. Que dice que me escribió todos estos archivos. El test 2, influ, data 1, case, data 1, class, data 1, etc. De mis 5 mejores corridas. Entonces ahora vamos a revisar qué son estas cosas. Test 2019. Vamos a ver el test 2, case. Todo esto en vez de BIM pueden usar el GEDIT, que es más fácil. Data 1, que sería mi caso 1. Y aquí están todas las cuencas desde enumeradas por orden como venían en el database con sus respectivas clases. Esta es la clase 23, clase 17 y en la segunda columna viene la probabilidad. Hay algunas, por ejemplo, que tienen 2.
esta cuenca, por ejemplo, tenía una alta probabilidad de caer en la clase 17, pero también tenía una baja probabilidad de caer en la 19. Y así, si nos vamos para abajo, están todas las cuencas ordenadas. ¿Ya? Este archivo es súper importante de... Chuta. Aquí dejé la caga. Entonces, claro, en el case ahí tienen el resumen de dónde quedó cada cosa. Y en el class, si ustedes se recuerdan que en uno de los archivos pusimos que guardara las 5 mejores clases, perdón, no guardar las 5, además de guardar las 5 mejores clases, dijimos como que algunos parámetros los analizar en más detalle. Esto lo vamos a ver ahora, cuáles fueron esos parámetros. Y aquí están. Entonces están, por ejemplo, ordenado por clase. Primero, la clase 0. ¿Ya? Y tenemos, no se alcanza a ver acá, pero este parámetro de acá, bueno, está el número de la cuenca, la longitud, la elevación mínima, la fracción de vegetación, de cultivo y la probabilidad. Entonces, aquí tenemos todos los elementos de la clase 0 con sus respectivos parámetros que nosotros a priori dijimos que nos mostraron. Entonces con esto puedo graficar, no sé cuán sensibles son las clases ante ciertos parámetros, por ejemplo. Y aquí está luego la clase 1, la clase 2, hasta la clase 26. En este caso se generaron 26 clases. Ok. Ya, esto es, lo de ahora es como lo importante igual. Ya vamos a cambiar el correr. Porque si se fijan, en el correr, ya voy a poner de nuevo el correr report, usa mis resultados bin que se me generaron en el search, ¿cierto? Se me genera el punto search, que también se me generó cuando corrí el search, más los rparams que lo expliqué antes, que eran para ver algunas cosas de la salida del reporte. Ahora voy a poner el correr predict. Y ahí nuevamente tengo que cambiar aquí la ruta. Ya. Y ahí está. Fíjense que para predecir, primero usa un database, un DB2, ¿cierto? El results bin de nuevo, que es los resultados de la clasificación del search, el test.search también, y el rparams. Ya, ¿en dónde le estoy diciendo yo cuáles cuencas me clasifique? Porque yo le podría decir cualquier cuenca. Es justamente en el DB2. ¿Ya? Entonces cuando yo ejecute este comando, lo que va a hacer es que me va a clasificar todas las cuencas que incluso usó para la clasificación. Y en este paso ustedes tienen que cambiar quizá este archivo o generar uno nuevo con solamente las cuencas que quieren predecir justamente o pueden derechamente usarlas todas. La idea de esto es que para hacer ejercicios, por ejemplo, como validación de los grupos, es que ustedes vayan editando el test 2, o sea, el punto db2, quitándole quizás las cuencas que quieren predecir y después agregándolas para ver en qué clasificación quedó y si es que altera o no altera el resultado sin considerarla y con considerarla. Que será lo que quería que hicieran hoy día, pero no se pudo. Entonces voy a hacer un punto / correr predict. Ya, y no se demora nada. Y si se fijan, me genera los mismos archivos, test2 case, los case data y los class data, que son exactamente como los mostré anteriormente, pero limitados a la cantidad de cuencas que yo le ingreso en el archivo db2. Entonces si voy al test 2019 ls-lt, vamos a ver que ahora que son las 12:44 se generaron nuevamente todos estos archivos, pero solo con las cuencas que venían en el db2. En este caso van a quedar todas iguales. Si vamos al class, al test case data 1, van a ver que
prácticamente lo mismo. El mismo estilo de salida. Y eso es bueno porque después para que cuando procesen van a tener que programar solamente una vez todo esto. Y aquí lo mismo. Por clase, ordenado y por parámetro. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes para el examen? Tienen que trabajar sobre todo en este archivo, en el DB2 y en el HDD2. Que aquí están todas las ID de las cuencas y los parámetros. Porque, pero mejor para verlo un poquito más claro, vamos a ver el HDB, que es el que nos dice qué cosas son cada atributo. Tienen que trabajar sobre, y aquí están los 27 atributos que hay, y hay que ver cuáles pueden ustedes obtener de la cuenca que tenemos. Por ejemplo, la latitud, longitud, elevaciones, eso lo pueden sacar de un DEM. Van a tener que enmascarar su cuenca en el punto donde aforamos de ese día, y no sé si van a poder tener el crop fraction, por ejemplo, o NF. Van a tener que ustedes volver a construir este archivo y el DB2 con los parámetros que ustedes puedan obtener de esa cuenca. Índice de aridez, por ejemplo, pi, seasonality, etc. Eso. Y luego que obtengan a qué clase pertenece su cuenca, pueden utilizar distintos métodos de, como, no sé, interpolar, hacer como por ejemplo, creo que es, ¿cómo es esto? Caudal partido en área y precipitación, ¿cómo se llama eso? Transposición de caudales. Van a hacer transposición de caudales por área y precipitación de la cuenca. Eso. ¿Tienen alguna duda? ¿Ah? Cuando vamos a avanzar. ¿Cómo? Cuando vamos a avanzar. Cuando puedan avanzar van a tener dudas. Hay una señal. Sí, igual ustedes ya les corrió, ¿cierto? Bueno, igual la idea es que se ayuden entre ustedes también. Yo igual voy a estar ahí disponible para todas las preguntas, porque el viernes viene el auxiliar de geoestadística y esa no la hago yo, entonces eso, igual si pueden ir avanzando en esto sería ideal. Y no sé qué más les puedo decir. Les voy a mostrar unos gráficos que están aquí mismo también, típicos que pueden, bueno, que me lo mandó el Dimi, del balance. Claro, como es el que le había mostrado, que eran con un mapita con las cuencas. Son ideas para que puedan, para su informe. El boxplot, creo que sí. Por ejemplo, aquí metiéndole estos parámetros, pueden ver en cada clase la variabilidad de parámetros que tiene, y pueden ver entonces si algún parámetro define de alguna forma esa clase. Víctor, una consulta. ¿De ahí se tiene que trabajar en el área o en otro? Donde ustedes quieran. Donde ustedes quieran. Sí, sí. Igual como su examen es largo, es bien largo, porque tienen que hacer esto, tienen que después hacer la parte geoestadística. Yo no creo que tengan que hacer más de 1 o 2 monos de la clasificación. Quizá un mono como el que le había mostrado antes, así, diciendo qué cuenca pertenece a qué clase y cómo influyen los parámetros en los distintos grupos, como que esto. Este, por ejemplo, dice aquí claramente que, no sé, pues aquí en el Native Forest, que todos los que tenían 0% bosque nativo, si es que fuese esa la representación de este parámetro, todas quedaron en la clase 4, por ejemplo, o cosas así, ¿cachai? O que la clase 1, imagínate, tiene toda hasta ahí, aguanta cualquier tipo, o sea, el bosque nativo no es tan importante para la definición de la clase 0. Así como ese tipo de conclusiones pueden sacar. Y ojo que hay que tener presente una cuestión bien importante, que lo que nosotros estamos viendo es similitud hidrológica, ¿cierto? Y este algoritmo es un algoritmo completamente automático. Nosotros no lo estamos, a lo mejor el algoritmo me va a decir, lo más importante para la similitud hidrológica, se pone
el número de la estación, por ejemplo, el ID, que no tiene ningún sentido, ¿cachai? Entonces igual aquí uno tiene que aportar con el ojo crítico y con el ojo de hidrólogo para decir tiene sentido o no tiene sentido. Si hay algo que a mí no me parece que tenga sentido, si hay un parámetro que está definiendo clases que no tiene sentido hidrológico, a lo mejor yo puedo eliminar ese parámetro para hacer una clasificación que a mí me da sentido. Porque esto es completamente estadístico. No guarda relación con cómo funcionan los caudales, que finalmente es lo que nosotros queremos analizar. Entonces siempre tiene que estar ahí nuestro ojo. Y vean ustedes también ahí cuántos parámetros son necesarios, cómo corre el modelo. Y vayan jugando también ahí con la iteración. El programa corre súper rápido. Si necesitan ayuda, bueno, ahí vamos a estar ayudándoles. No sé si quieren agregar algo, alguna duda, les subo el video. ¿Le voy a decir a Miguel que no suba el enunciado para...? Ok. Porque no está hecho el anuncio. pero sí, es algo que tiene que estar listo de aquí al viernes seguro. Eso. Mira, en el ¿cómo se llama? Acá. En el AutoClass. Pueden revisar este archivo, miren. O algo que no les dije, por si quieren ir más profundo, aquí en la carpeta doc, aquí están todos los... Hay unos papers aquí de toda la teoría que hay atrás, si quieren ver estas fórmulas tan bonitas. Y también de cada una de las partes del algoritmo y del modelo. Eso por si quieren revisar más. Y lo otro es que aquí hay un archivo que es el readme.txt, donde sale cómo se instala. Aquí yo me basé para hacer la presentación en Windows, en Linux o en Mac. Yo te recomendaría que vierais aquí el tema de Mac. No es mucho, mira, si son como... De hecho, deberíamos haber hecho esto al comienzo, pero... Sí, pero me olvidé. Pero aquí está. Building AutoClass in Unix, que es Linux. Y aquí, Mac OS X. Ya. Y mira, y era así. Era Ya ese. acabo de poner eso. Sí funcionó. Perdón. Y después siempre el Mac. Oye, espérate. Ahí es con el logo, sí. Mira. Y después para sacar los archivos de la máquina virtual y tirarlas al computador, ¿cómo se hace? Mira, voy a activar una carpeta Mira, compartida. ahora ¿Ya? hice eso. O voy a con el subirla Mac. a tu Entonces, ahora drive siempre y olvidarte de llamar esa a parte. todos con eso. Porque Sale son muy todo livianos, eso, son archivos muy porque livianos. está bien. Puedes mandar por mail si quieres. Oye, esto es Pero lo igual que si sale- estás pensando en usar más la máquina virtual, te recomiendo igual que aprendáis a compartir carpeta. ¿Esto pero es si lo no, que te sale cuando pones Sí, ejecutable? cuando... Ya. ya, mira, Porque ese... acabo de ponerlo Lo voy a poner acá igual. Mac. Sí, para que quede en el video. Cuando yo pongo acá, en el punto load AC, empieza a compilar, Ya es lo mismo. compila, y yo sé que esto está bien cuando en el último mensaje, porque siempre van a haber warnings, cuando en el último mensaje me dice toda la cantidad de archivos .o que se generaron. Y finalmente el RMFO asterisco. Chao. Así que eso quiere decir de que corrió bien. Chao, cuídense. Ya, está bonito. Vale, muchas gracias.